que me gusta mucho porque es un tema que se vincula con muchos aspectos de la vida. Nosotros vamos a vincularlo con dos hoy. Uno que tiene que ver con la reencarnación y otro que tiene que ver con la salud. El concepto que vamos a abordar es el trabajo. Hay infinidad de definiciones de trabajo, infinidad. Y a nosotros nos pareció oportuno ver de qué manera, desde el enfoque naturalmente espírita, podemos hacer que este concepto de trabajo sea de utilidad para todos los días de nuestras vidas. Sea de utilidad si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si no tenemos porque nos jubilamos, si no tenemos porque lo perdimos, si no tenemos porque pudimos haber enfermado. Los diferentes conceptos que a la luz de la enseñanza espírita nosotros podemos tratar. Y vamos a ir viendo también cómo el trabajo y la reencarnación son dos puntos que tienen mucho en común. Bueno, está presentado el tema. ¿Avanzamos, Marisita? ¿Sí? Está bien, diste lo que hay, ¿eh? Tienen a quien quejarse si no les gusta el tema de hoy. Bueno, ¿el trabajo es una adicción? A veces sí, a veces no tanto. ¿O será que el dinero es una adicción? A veces sí, a veces no. A veces las dos cosas son una adicción. A veces el trabajo y a veces el dinero, las dos cosas. El punto está en que si es una adicción es un desequilibrio. Y si hay algo que está desequilibrado, hay algo que hay que arreglar, porque la salud está en juego, naturalmente. El punto está en poder diferenciar y distinguir si en verdad el trabajo es una adicción o el dinero es una adicción. Porque si la adicción está en el dinero y yo dedico muchas horas de mi vida al trabajo, lo que yo tengo que curar es esta adicción, no esta adicción. Y si realmente esto no existe y la adicción es el trabajo, entonces también voy a tener que ver cómo analizo este tema, porque a veces el trabajo, y lo vamos a ver sobre el final de la jornada, puede ser un mecanismo de fuga, cuando este no está dado en las condiciones que uno pretende que sea dado. La persona trabaja 15 horas por día y la sociedad lo señala como un ser responsable. Y en verdad trabaja 15 horas por día porque no quiere estar en su casa. Porque a lo mejor no quiere asumir las responsabilidades familiares que le tocan. O porque a lo mejor lo que tiene que enfrentar en su casa no se anima, no sabe cómo hacerlo. Entonces trabaja 15 horas por día. No es por responsabilidad, es por un mecanismo de fuga. Lo vamos a ir viendo de todos modos. Bueno, pero seguimos. Entonces, un punto a tener en consideración. Si la adicción está en el trabajo o la adicción está en el dinero. De acuerdo al punto que nosotros identifiquemos, va a tener que ser el tratamiento oportuno en el momento adecuado. Bien, seguimos. ¿Por qué es tan trascendente el trabajo? Porque es un concepto que está presente siempre. En un padre de familia, en una madre de familia, en un hijo, en una hija, en un hijo que adquiere determinada edad. Entonces, o estudias o trabajás. ¿Eh? En el campo era así. Acá en la ciudad también era así. ¿Eh? O trabajás o estudiás. Una de las dos cosas tenés que hacer. Es muy trascendente el tema del trabajo en la vida misma del ser humano. Ya vamos a ir viendo cómo Kardec y Herculano Pires en la nota fantástica lo señalan como una necesidad, pero no me quiero adelantar. Lo cierto es que el trabajo es trascendente. Y vamos a ver por qué. Porque cuando hablamos de trabajo nosotros podemos decir trabajo y autoestima. Y claramente entendemos de qué se trata. Muchas veces la autovalorización del ser humano pasa por tener o no tener trabajo. Fundamentalmente en épocas en que la cultura social marcaba que el hombre sí o sí debía tener trabajo. Cuando esto no pasaba, la autoestima se derrumbaba. Entonces el trabajo tenía que ver con este concepto. No es que hoy ha cambiado, hoy se han sumado otros actores a esta situación. Pero tiene que ver mucho con la autoestima el trabajo. Cuando hablamos de trabajo y progreso, naturalmente. Ayer, el jueves último pasado, les pedí a los compañeros de nivel 1 en el curso del ESDE en nuestra sociedad
que ellos definieran qué es trabajo rápidamente. ¿Qué tenían para decir si yo les preguntaba qué es trabajo? Y rápidamente, todos coincidían en crecimiento, en progreso, rápidamente. Es el concepto que primero surge, inclusive antes que el de salud, que es el que vamos a tratar nosotros, por eso lo vamos a tratar, porque lo que primero surge es esto, el trabajo tiene que ver con el progreso, ¿sí? El trabajo y la salud, lo dejamos porque es el que ahora vamos a tratar, el que buscamos, pero todos estos temas se vinculan con el trabajo. Nosotros elegimos este, porque había que elegir uno en función de los 35 minutos o 30 que tenemos que estar juntos. No podíamos abordar todos. Este nos gustó mucho, trabajo y salud. Ojalá que les guste. Bueno, trabajo y proyectos. Es otro tema que se vincula. No lo vamos a tratar ahora, pero es un tema que se vincula. Para tener proyectos, tenemos que tener trabajo muchas veces. Y trabajo y familia. Otro tema que también es trascendente a la luz de la enseñanza espírita. Todos estos temas son tratados a la luz de la enseñanza espírita. Nosotros vamos a ver este. Trabajo y salud. Muchas veces no tener trabajo es martirizante y tenerlo se transforma en una tortura. Muchas veces no tener trabajo tiene que ver directamente con nuestra salud y muchas veces el trabajo nos enferma. Parecieran ser temas incoherentes y contradictorios, sin embargo son temas que están vigentes. Si el trabajo es insalubre, me hace mal. Si el trabajo me lastima, si me lastiman en el trabajo, a mí me lastima. Y si no tengo trabajo, sufro por no tener trabajo y puede repercutir en nuestro estado de ánimo, en la salud, en la autoestima, como veíamos hoy. O sea que siempre tiene que ver con la salud del trabajo. Es un tema tan trascendente que mi salud está vinculada estrechamente con el trabajo. Depende de la tarea que yo pueda llegar a desarrollar, va a ser la salud que yo voy a tener. Si el trabajo en el que me desarrollo me siento bien, es fantástico. Ahora, si me siento mal, se transforma en una tortura. Un sabio de la antigüedad decía, si sos capaz de amar el trabajo que realizas, no trabajarás un solo día de tu vida. Pero no es fácil amar el trabajo que uno realiza. A veces uno, en la ilusión, cuando empieza una carrera, imagina que va a poder desarrollar la actividad en función de esa carrera y se encuentra que después pasan los años y esa actividad para la que se preparó no la puede llevar adelante y puede repercutir en la salud. Y sí, puede haber arrepentimientos, puede haber sentimiento de deuda. Me preparé para esto y estoy haciendo esto otro. Tiene que ver con la salud, estrechamente. Y en este sentido, el extraordinario Allan Kardec, él dice, en la mismísima ley del trabajo que le esgrime como ley, como segunda ley moral, él dice, cuando la falta de trabajo se generaliza, toma las proporciones de una plaga, como la miseria. O sea que cuando el desempleo se hace tan fuerte, se transforma en una enfermedad colectiva. Todos nos enfermamos. Cuando una sociedad, cuando un país tiene altos grados de desempleo, ese país está enfermo. Todos estamos enfermos. No es que los que tenemos trabajo estamos sanos y aquellos que no tienen trabajo son los que padecen. Toda la sociedad se enferma, porque el trabajo es una necesidad colectiva. Todos necesitamos trabajar. Cuando los índices son muy altos, cuando el desempleo es muy alto, Kardec en 1857, en plena revolución industrial europea, él decía, cuando la falta de trabajo se generaliza, toma las proporciones de una plaga, de una epidemia. Si tuviéramos una epidemia de sarampión, por ejemplo, nos afecta a todos, aunque estemos sanos. Si tenemos una epidemia de desempleo, nos afecta a todos, aunque estemos sanos, es decir, aunque tengamos trabajo, porque aquel que no tiene trabajo está enfermo, o al menos su salud se resiente, como si fuera una epidemia viral. Por eso Kardec dice esto con tanta precisión. Adquiere estas proporciones de una plaga como la miseria. Y Herculano Pires, en la misma nota, traje una síntesis,
enriquece tanto Herculano Pires, la obra de Kardec, tanto lo enriquece. Él dice, el espiritismo no encara pues el trabajo como una condena, haciendo un paralelo con el marxismo. Lo hice más breve porque a nosotros nos ocupa otra cosa. Pero él dice, el espiritismo no encara pues el trabajo como una condena, sino como una necesidad de la evolución humana y de la evolución terrenal. Complementa extraordinariamente Herculano Pires, el profesor, esta nota de Kardec. Dice, es una necesidad el trabajo. Y miren qué síntesis o qué círculo virtuoso podemos hacer en función de esta reflexión. Nosotros podemos decir válidamente que el trabajo es una necesidad. ¿Sí? Lo acabamos de decir. Ahora bien, vamos a tomarlo al trabajo como una necesidad colectiva, chicos, no como una necesidad individual. Vamos a salir de nuestra esfera individual y vamos a decir, el trabajo es una necesidad colectiva porque si no la sociedad está enferma, como dice Kardec, adquiere las proporciones de una plaga el desempleo. Entonces tomemos al trabajo como una necesidad colectiva que a todos nos involucra, a todos. Es una obligación que pesa sobre todos, porque es una necesidad colectiva, nos obliga a todos, no solo al que tiene trabajo, a todos nos obliga, porque es una necesidad. Y si nos obliga a todos, tenemos que ver de qué manera nosotros somos capaces de generar trabajo. ¿Se entiende? Cada uno de nosotros puede ver la manera en que es capaz de generar trabajo para otro. Ver de qué manera nosotros podemos llegar con una oportunidad a otro. No decimos una mega empresa. No, no es necesario. Bienvenido si está, claro. Un pequeño proyecto, algo que alguien pueda hacer generado por mí. Esto ya está cumpliendo con este círculo virtuoso, porque cumplo con una necesidad, la del trabajo, una necesidad social, colectiva, no solamente individual. ¿Les gusta el tema? A mí me encanta este tema. ¿Sí? ¿Te gusta, Marcito? Sí, te gusta. Bueno, seguimos. Entonces no se enojen con Marisa, que ella dijo que empiece yo. Bueno, generar trabajo es generar salud. Que nadie dude de esto. Que nadie dude. Si somos capaces de generar una fuente de trabajo, una sola, generamos salud. No nos permitamos dudar de esto, chicos. Esto es un principio elemental. Generar trabajo es generar salud. En cualquier concepto. No hablamos del trabajo que esgrime el derecho como aquella puesta de energía en favor de un patrón a cambio del dinero. No hablamos solamente de eso. Porque a veces no se puede dar dinero a cambio del trabajo. Porque no siempre se puede pagar un trabajo, por infinidad de razones. Pero sí se puede generar un trabajo. También hay infinidad de razones para generar un trabajo. Lo cierto es que cuando yo eso lo esté haciendo voy a dar salud. Es extraordinario Kardec. Esto es Kardec, Esto es Kardec. 1857. Plena revolución industrial. Pero van a ver cómo sigue el tema. El genio. Él esgrime al trabajo en ley. En la segunda ley dentro del libro tercero del libro de los espíritus, la segunda ley moral es la ley del trabajo. Y le dedica 12 preguntas a la ley del trabajo. Miren si es importante. Yo traje una sola, para que ustedes queden con las ganas después de leerlo. Pero miren, solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales, le pregunta Kardec a los espíritus. ¿Solo esto debemos entender, las ocupaciones materiales? Y los espíritus le contestan, no, el espíritu trabaja, como el cuerpo. Imagino a la médium contestando esto, cuando Kardec le ha preguntado. Una niña de 14 o 15 años dando esta respuesta con su voz, prestando su organismo a un espíritu para que se comunique. No, el espíritu trabaja como el cuerpo, y le dice más, toda ocupación útil es un trabajo. Además, imagino a una niña de 14, 15 años no teniendo conciencia de lo que está contestando, siendo utilizada como un instrumento para dar respuesta. Semejante respuesta. Una niña que desde lo filosófico seguramente no sabía que esto era así. Sin embargo, daba una respuesta de esta característica. Es extraordinario. Este libro es extraordinario.
Toda ocupación útil es un trabajo. Y miren, una ocupación útil es todo aquello que produce un beneficio. O sea que estudiar es una ocupación útil, es un trabajo, produce un beneficio. El espíritu trabaja. Cuando el espíritu aprende, está trabajando. Es una ocupación útil que produce un beneficio. Y este otro concepto, trabajo y reencarnación. Es un concepto que nosotros no podemos eludir al momento de hablar del trabajo, porque muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestra vida pasada. Y muchas de las cosas que hoy nos pasan es una preparación para nuestras vidas que vienen. O sea que en la vida que viene nosotros seremos la reencarnación de esto. Ya me imagino cómo seré. La pinta que voy a tener. Bueno, seré más o menos elegante en la reencarnación que viene, no ahora. Bueno, seguimos. Trabajo y reencarnación es un concepto fantástico, fantástico. Y van a ver qué cosas suceden cuando hablamos de esto, trabajo y reencarnación. Por ejemplo, podemos hablar de trabajo expiación o trabajo prueba. Trabajo expiación es cuando sufrimos las consecuencias de aquellas cosas que nosotros hicimos padecer a otros. Fuimos patrones tiránicos. Aprovechamos de la salud del ser humano y lo explotamos hasta más no poder. Y si es posible, sin dar salario. Después tendré que vivir las consecuencias. Será una expiación. O por el contrario, me irán a preparar para trabajos más trascendentes en la vida. Será un trabajo prueba. Unos por el pasado y otros para lo que viene. Extraordinario. En este concepto nosotros hay un tema que no queremos eludir. Miren, las migraciones europeas. Van a ver aquí cómo se conjuga el trabajo como expiación o el trabajo como prueba. Europa en el siglo XIX, plena etapa de la revolución industrial, cambia la sociedad europea, cambia la sociedad de consumo, cambian las formas de trabajo, se modifica la estructura social de toda Europa, los más avanzados del planeta. Y fíjense qué curiosidad, miren qué detalle encontramos siguiendo la obra de Kardec. Miren qué detalle. Les va a gustar. Yo sé que a Jorgito, que está al fondo con su hijo en brazos, esto le va a encantar. Miren, hasta 1850, las migraciones europeas, o sea que se fueron excepcionales, pero desde allí adquirieron una intensidad extraordinaria. Se estima que en unos 60 años emigraron 50 millones de europeos y su destino fue especialmente Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. 50 millones de europeos. 1850, el libro de los espíritus, 1857, cuando el desempleo toma características, dimensiones abismales, llega a ser una plaga, dice Kardec. Y esto en 1850 empiezan a irse los europeos porque buscan trabajo. Empiezan a irse. ¿A dónde se van? Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, entre otros focos, los más elegidos. Miren qué otro detalle les voy a contar. Miren qué otro detalle. Resulta que esos países desde donde salió más población fueron Inglaterra, Irlanda, Alemania, Italia y España. ¡Qué casualidad! En las costas de muchos de estos países, aquellos que quieren volver mueren en el mar porque no los dejan entrar. Preparan una linda expiación para su vida. Cuando ellos debieron salir porque no tenían trabajo, 50 millones de personas salieron por el mundo. Cuando alguien quiere entrar porque no tiene trabajo, muere en sus costas marítimas. Para pensarlo, ¿verdad? El trabajo puede ser un mecanismo de fuga, lo decíamos hoy. Un mecanismo de fuga. Entonces la persona no es que trabaja 15 horas por día porque es responsable, sino que trabaja 15 horas por día porque estar en su casa implicaría tener que enfrentar a su esposa y desarrollar conflictos que a lo mejor no quiere desarrollar o no quiere enfrentar. Entonces se queda en su trabajo. ¿Y cuándo vamos a hablar? Si estoy 15 horas en mi trabajo y trabaja menos. ¿Se entiende?
es poner la lámpara no debajo del almud, es ponerla arriba para que alumbre, digamos. Entonces, no es que la persona es responsable, se está escapando. Se jubila para descansar y empeora su salud. Claro, porque se encuentra con todo aquello que no enfrentó durante años y ahora tiene que enfrentarlo. Digo esposa o esposo, va lo mismo, ¿no? Para que no se enojen, hay más chicas que varoncitos acá. Es lo mismo, ¿eh? La esposa se jubila y y yo tengo una amiga que se jubiló no hace mucho. No les puedo decir porque capaz que nos escucha. Pero, ahora hay que compartir más horas. Como dicen en el campo, allá donde yo vengo, hay que estar más tiempo juntos. Y bueno, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Porque por ahí él se jubiló antes y ya se fue acostumbrando. Y dijo, mire, yo cuando vine a estar acá me porté bien. Ahora pido lo mismo, digamos. Bueno, y así empiezan a surgir algún que otro conflicto, porque a veces puede existir, no es en el caso de mis amigos que les estoy contando, pero puede existir un mecanismo de fuga. Entonces la persona no es que es responsable, es que se está escapando de una realidad. Bueno, menos mal que aquí nadie le pasa eso. Seguí. Bueno. El trabajo y la defensa de la vida. Vamos a ambientarlo. Y ya nos vamos despidiendo. Porque el trabajo también tiene que ver con la defensa de la vida. Y nosotros quisimos traerle algunos conceptos vinculados a el trabajo y aquellos seres que a veces son subestimados. Porque hay una parte de la sociedad que imagina que no piensan. Y son seres que defienden la vida, trabajan para defender la vida. Defienden la vida desde la mismísima concepción, desde el primer momento de la concepción. Desde ahí ya la defienden. Por ejemplo, todas estas mamás, en algún momento cuando el SEI estaba construyéndose, hoy esto está todo construido, aquí hay una sala de pediatría, aquí hay otra, bueno, pero en un momento no había esto y trajimos estas fotos. Estas mamás que van en busca de este extraordinario pediatra, uno de los mejores pediatras de la ciudad de La Plata, que es nuestro pediatra. Y como no teníamos consultorio, este pediatra atendía en un gazebo. Hoy atiende en su consultorio, en el centro educativo, pero en aquel momento atendía en este gazebo. Todas estas mamás que ustedes veían ahí, todas estas son defensoras de la vida. Desde el momento mismo de la concepción de su hijo. No está en el análisis si 1 mes, 2 meses, 3 semanas, 5 semanas. Desde que está concebido es hijo de ellas. Como debe ser. Como debe ser. Van en búsqueda de esa atención. Y aquí el pediatra lo sigue atendiendo. En el mismo gazebo. Todas estas mamás saben que entre las mejores cosas que les puede pasar en la vida es ser mamá. Precisamente. Y aquí vamos terminando. Todas estas mamás siendo atendidas, aprendiendo, instruidas por el médico, esperando su turno, muchas de ellas adolescentes, otras mamás en mejores condiciones, todas finalmente mamás. ¿Por qué son mamás? Porque aceptaron, porque quisieron, porque defienden la vida. Como los espíritas, defendemos la vida. Muchas gracias por sus oídos tan atentos. Nos disponemos para el pase y después nos iremos un poquito mejor, creo yo, después del pase. Muchas gracias a todos.